El asunto que en ese proceso, pues yo llego a la hacienda, veo que hay una iglesia, a un lado de la iglesia pues hay una torre, y ¿qué hay en una torre? Una campana. Pues yo vi la campana. Ya después cuando yo publico todo el reporte, la gente me empieza a escribir: Johanan, no existe campana. Desde la antigüedad siempre se ha dicho que hay muchos sitios, muchos lugares donde hay ciertas energías que facilitan el contacto y las experiencias con esas otras realidades. Estados Unidos, mientras hacía mucho ruido, desclasificaba y filtraba información a la prensa, era el mismo gobierno que manejaba una agenda, sabía perfectamente en dónde y en qué momento. Cuando ellos daban a conocer un video, el interés a nivel mundial era tremendo. Una de las personas que no estaba involucrada en el tema de los ovnis, que formaba parte de los técnicos del congreso al que yo fui, me dice: oiga, tengo que darle un mensaje. Pero me dijo que le diera este mensaje. Y me hablaron del tema del que yo estaba abordando, el tema de los ovnis. Me dijeron el mensaje: palabras más, palabras menos, no tengas miedo, sigue adelante y ayúdanos a concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de este tema. Amigos, amigas, malviajados, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy nos volvemos a vestir de manteles largos y es que hoy tenemos un invitadazo, Johanan Díaz, bienvenido. Qué bueno que andas por acá, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo a toda la gente que nos mira en estos momentos. Muchas gracias. Oye, qué vozarrón tienes. Neta, o sea, qué vozarrón tienes, Yo me imagino que tienes un background muy interesante. ¿Nos podrías dar ahorita un poquito de tu background? Decirnos? Sí, claro. Mira, actualmente soy conductor del programa o del podcast Encuentros Extraordinarios, que apenas lo lancé hace un mes. Okay. Soy productor del podcast de Lourdes, Noche de Lluvia. Y bueno, desde el año 2014, 2015, tengo un programa a través de internet que se llama Insólita Experiencia. Entonces, en ese programa, bueno, he entrevistado, yo creo que a unas 8,000 personas que tienen que ver con el tema de los encuentros con seres extraterrestres, intraterrestres, angelicales, etcétera, etcétera. Y yo me he especializado en eso. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Y desde hace 17 años publico en el periódico El Gráfico, que es uno de los periódicos más vendidos en la zona central de la República Mexicana. Y de ahí es la columna, se llama Enigmas, y todos los domingos a doble página doy a conocer a dónde yo voy y a la gente que entrevisto, los casos más importantes, ahí los he publicado. Y a la fecha es considerada la bitácora del misterio o la bitácora de los fenómenos anómalos desde el año 2008. Okay, ese es, a grandes rasgos, ese soy. Ok, Sí. No, pues eres periodista, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, investigas sí. Y te apasiona este tema del misterio y de lo paranormal y el fenómeno ovni, ¿verdad? Sí, Oye, desde chavillo me gusta todo eso. Justamente eso quería saber. ¿Por qué? O sea, Lourdes nos contó su historia y se nos hizo súper padre que desde chiquita se inclinó a esto, pero ¿tú por qué? O sea, ¿cómo nace? ¿Qué onda contigo? Mira, yo recuerdo que desde niño me ha gustado el tema de los ovnis, los extraterrestres, y cuando yo era un niño yo quería saber si había niños en otras partes del universo, en otros planetas, y si esos niños jugaban, pero desde luego yo era un niño. Después, poco a poco, fui creciendo, empezaron en la década de los 90 los programas de debate con Nino Canún, con Maussan y con muchos otros investigadores muy importantes, y yo quería hacer lo que Maussan hacía, yo quería hacer lo que ese señor de barba hacía. Entonces, bueno, pues me fui preparando. Mis padres, afortunadamente, me inculcaron mucho la lectura. Y recuerdo que íbamos algunos sábados íbamos a las librerías de viejos, porque en las de nuevos, pues los títulos que ya estaban ahí yo ya los tenía. Entonces me llevaban a las librerías de viejo, me compraban 3, 4 libros, eso era un sábado. Para el día miércoles yo había terminado de leer esos 4 libros. O sea, yo no leía, yo los devoraba. Y recuerdo que cuando ya llegaba el miércoles o jueves por la tarde, le decían: papá, ¿me puedes comprar más libros? No. ¿Por qué? Hasta que termines los que te acabo de comprar.
ya lo leí. Y no me creía y le decía, bueno, pregúntame lo que quieras de los libros. Y gracias a eso, ahora el 2025, tengo una biblioteca especializada de 3.500 libros exclusivamente sobre el tema del fenómeno ovni. Nada más, nada más. O sea, entre contactados, avistamientos, teoría, bueno, todo eso. 3.500 libros. Creo que al menos en México es la biblioteca más grande que hay sobre estas temáticas. Especializada. Y ahora ya no leo tanto, porque o leo, o edito, o redacto, o viajo, o hago esto, o hago aquello. Entonces, ya no, pero sí me gusta mucho leer. Yo a cada ciudad que voy, a cada país que llego, inmediatamente llego en la primera oportunidad me voy a las librerías para ver qué novedades hay. Y si me alcanza el dinero, me traigo libros. Qué interesante, la neta. Y justamente ayer con Fepo platicábamos sobre que, o sea, a lo mejor estas criaturas extraterrestres buscan que nosotros nos nutramos de conocimiento, ¿no? Y que esperan que nosotros seamos demasiado avanzados en este sentido, estar muy nutridos. Claro. A lo mejor voy a echar el sablazo luego, ¿verdad? Ya acabamos de empezar, pero ahorita que lo tocas me gustaría saber si tú en realidad has tenido algún tipo de encuentro, ¿verdad? Si has tenido contacto con algún ser. No, hasta el momento no he tenido ningún contacto, ninguna experiencia con esas entidades. Lo que sí he visto en diversos lugares es a estos objetos voladores anómalos. Eso sí, en las inmediaciones del gran volcán Popocatépetl, del volcán de fuego de Colima, los he visto en Guatemala, cerca de los volcanes, lo he visto en Perú. O sea, prácticamente a donde voy, y no es porque me sigan, no, sino que voy a los lugares donde los investigadores, donde los testigos refieren que se ven ese tipo de cosas. Y cuando yo llego, te pongo un ejemplo muy claro, en la zona del silencio, por el lado de Coahuila, yo constantemente estoy llevando a personas para que conozcan esa parte de México y de repente los objetos aparecen, pero no es de que yo lo provoque, sino es de que yo llego y formo parte de ese grupo numeroso de personas que se han topado con ese fenómeno, pero no porque yo lo provoque, sino porque estamos en el lugar donde se aparece. Johanan, a mí me resulta súper interesante el hecho de que estas entidades suelen aparecerse en lugares muy específicos, en lugares que a lo mejor se emana una energía muy diferente o que tienen ahí algo peculiar. Por ejemplo, pues ahí en la zona de Giza, de las pirámides, en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en lugares donde en realidad, si te das cuenta, pues son como emblemáticos también para la humanidad, forman parte de la historia de la humanidad y son demasiado antiguos. O también en lugares como tipo base navales, en todos estos lugares. Y yo quisiera saber, tú que has tenido esta documentación durante tanto tiempo, si encuentras alguna correlación o has ligado a algo este tipo de apariciones de ovnis, de UFOs, ¿verdad? No sé si llegan ahí porque son zonas donde recargan algún tipo de energía o son zonas en donde están compartiendo algún tipo de información. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, desde la antigüedad siempre se ha dicho que hay muchos sitios, muchos lugares donde hay ciertas energías que facilitan el contacto y las experiencias con esas otras realidades. Si nos vamos a lo más palpable, cada una de las catedrales en el mundo fueron construidas en los lugares altamente energéticos, ya fueran energías positivas o energías negativas. Y eso mismo, cuando vemos la correlación que hay en esos puntos energéticos con el tema de los ovnis, nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones se cumple que en esos lugares es donde se dan más avistamientos de estos objetos. Te pongo Peña de Bernal en el estado de Querétaro, Tepoztlán en el estado de Morelos, Atlisco en Puebla, La Rumorosa acá en Baja California, y así. Ustedes tienen aquí también un volcán ahí, el Hawái, donde también son avistamientos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si al 2025 tenemos los lugares altamente energéticos y el fenómeno se sigue presentando, es que en realidad esos puntos siguen activos. Se asegura, y esto viene desde la década de los 50, que el planeta, algunas de las personas que están enfocadas hacia esa parte de las energías, dicen que es como una gran red. Y esa gran red, cada una de esas líneas, provocaría precisamente que el planeta esté vivo.
Y son energías que cruzan prácticamente todo el planeta. Y esas energías es cuando nos damos cuenta que ahí se presenta algo. Yo había escuchado que inclusive se puede comparar esto a la red neurológica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando una persona está pensando, cuando una persona va a realizar cualquier actividad, hay una red de interconexiones dentro de nuestro cerebro en donde las neuronas mandan esos estímulos y se prenden focos. A lo mejor hay zonas en el cerebro que son encargadas del habla, hay zonas en el cerebro que son encargadas de la visión, que son encargadas de transmitir o de recibir información. Entonces, no sé si podríamos comparar todo esto como una red neuronal. Igualito a eso que acabas de mencionar. Y en cada uno de esos lugares donde son esas energías es donde se producen avistamientos del fenómeno ovni, alguna cuestión paranormal o incluso las apariciones de vírgenes en esos puntos, en esos lugares altamente energéticos. Entonces vemos que una cosa realmente está ligada con la otra, ¿no? Y muchas veces también suceden fenómenos paranormales en esos lugares. O sea, no siempre es algo tan bonito. Ay, mira un ovni, ay, un extraterrestre. No, también se producen cosas que en muchas de las ocasiones pueden hacer un daño a las personas. Ok, a ver, dile. Pregunto, oye, Johan, justo le preguntaba, bueno, a todos, ¿verdad? Que se me hace increíble que estén aquí en Durango, pero Lourdes me decía que ustedes vienen muy seguido. Bueno, que vienen seguido, más que los demás. Sí. Y me queda claro porque vi el episodio que tienen con Fepo de la zona del silencio. Qué increíble que sepan tanto. ¿De dónde nace la curiosidad? Obviamente sé que porque es un lugar enigmático y por todo lo energético, pero especialmente tú, que eres el que tiene estas investigaciones, ¿de dónde nace esa curiosidad y cuándo empiezas a venir? Y ahorita que acabes te pregunto otra cosa. Claro, desde luego. Miren, en el año 2009 fundé una agencia de turismo. Turismo enfocada al misterio. Yo me di cuenta que llegó el momento en que había personas que querían venir a la zona del silencio. Sí. Había personas que querían a Peña de Bernal, a Tepoztlán, a La Rumorosa, ahora que se ha puesto tanto de moda playas de Miramar en Tamaulipas y así muchos otros lugares. Pero no había alguien que te ofreciera todo lo necesario para que fueras a ese lugar. Durante muchos años, venir a la zona del silencio nos decían que si tú entrabas al desierto ya no salías. Ya saben, por todos los malandros y la maña y todo lo que yo ocurría, creí que te ¿no? abducían, pero no. Manos, quienes te abducían. Entonces, el asunto era de que era un tanto complicado. Sí. Entonces, bueno, viendo esa necesidad en la República Mexicana, se hizo todo lo necesario para sacar la agencia de turismo con registro a nivel nacional e internacional. Bueno, lo normal, pues, de una agencia. Entonces, lo que yo hago, que cada que yo viajo, por eso viajo tanto y por eso ando por todas partes, porque me llevo grupos y luego yo me quedo 2, 3, 4, 5 días, lo que haga falta, para hacer entrevistas, para irme a los lugares que estén cercanos de donde yo ando. Y acá en Durango empezamos a venir desde el año 2019. Primero llegamos a Coahuila porque el presidente municipal de Francisco y Madero me invitó para hacer la inauguración de la ruta turística de la zona del silencio por la de Coahuila. Porque todo el mundo cuando hablan de zona de silencio inmediatamente dicen Durango. Pero no, bueno sí, pero también está Chihuahua y también está Coahuila. Claro. De hecho, justo la zona es el punto de donde convergen los tres. Exactamente, y ustedes acá en Durango tienen la mayor extensión de la zona del silencio. Sí. Entonces, bueno, yo llegué por el lado de Coahuila, pero luego ya con el tiempo empecé a irme por el lado de Chihuahua, luego me vine acá por el lado de Durango, y acá en Durango, bueno, fue donde encontré lo del cohete Atenas, donde encontré muchas de las historias que todo el mundo conoce. Porque a mí me llama mucho la atención que quien da a conocer todo lo de la zona del silencio fueron investigadores de Torreón, Coahuila, no gente de Durango, ni gente de Chihuahua, sino gente de Coahuila. Pero los mismos investigadores de Coahuila no le dieron la importancia a la zona del silencio por el lado de Coahuila. Entonces, cuando yo vengo para acá, buscando algunos ejidos para ver si podía traer turismo, pues me empecé a encontrar con muchas cosas fantásticas, ¿no? Lo del cohete Atenas, cuando tanto Lourdes y yo lo dimos a conocer, bueno, mucha gente empezó a venir para acá, para ir a la zona, al punto cero de donde cayó el cohete Atenas, conocer las historias que hay en el desierto, tanto de las damitas del desierto, que serían como los duendes, pero son solamente mujeres, niñas, se escucha la voz de niñas.
los seres estos que se aparecen Los de la de blanco, hermandad, ¿verdad? que los refieren como la hermandad blanca. Y bueno, son muchos fenómenos que suceden acá. Entonces, por eso constantemente estamos acá en Durango, algunas veces con grupo u otras veces tanto Lourdes y yo, nada más así, Investigar. solitos, investigar y siempre buscando esos misterios, siempre buscando encontrar respuestas de lo que está ocurriendo en esta parte de la República Mexicana, porque también tengo que mencionar que, o sea, México es muy grande, tenemos muchos estados, pero no en todos los estados hay gente que investigue el tema de los ovnis, porque Sí. si en cada estado hubiera alguien que nos reportara los avistamientos, que nos reportara las cuestiones paranormales, creo que tendríamos, pero para aventar para arriba, ¿no? Sí. Yo me quedo sorprendido ahora estando acá, lo de este volcán donde estuvimos con Fepo y con todos los compañeros de los podcasts, que a nivel de municipio esté reconocido ya como un lugar turístico, pero enfocado al tema de los ovnis, de los avistamientos. Eso es muy bueno. En México creo que se está creando una conciencia muy importante y los municipios deben de enterarse y deben de estar conscientes que el turismo del misterio va a dejar muchos dividendos económicos para la gente local y desde luego para los restaurantes, para los hoteles. Y un ejemplo muy claro creo que sucedió en La Rumorosa. Hace 2 años, cuando se creó un congreso también muy importante, donde un reconocido investigador como Dino de Labra logró presentar y hacer todo un proyecto para que el cabildo del municipio considerara a La Rumorosa como la capital mundial del fenómeno ovni. Y lo logró. Lo logró. Y en México tenemos 3, 4 lugares nada más, es Atlisco, Puebla. Ahora ustedes acá. Tenemos en Ocotlán, Jalisco y La Rumorosa. Son 4 lugares donde cada año están haciendo eventos del fenómeno ovni. Y es muy curioso porque Playas de Miramar, que a nivel mundial es el lugar más conocido de avistamientos ovni, a la presidencia o a la gente de municipio no les interesa, pero están perdiendo mucho. Que si tú impulsas el fenómeno ovni, si tú impulsas el turismo del misterio, todos se van a ver beneficiados. Por el lado de Coahuila, la presidencia municipal me ha entregado reconocimientos y esto, o sea, yo les digo, no me sigas entregando más cosas. Mejor abócate a poner la infraestructura en el lugar para que la gente conozca los misterios que hay en el desierto, para que conozcan las leyendas, para que conozcan los avistamientos y sobre todo, bueno, también que uno va caminando en el desierto y de repente te topas ahí como un caminito de piedras y no son piedras. Son los restos de los dinosaurios, así a flor de tierra. Y dice, pues enfóquense en eso. Yo creo que eso es lo más importante y creo también me está quedando muy claro que muchos municipios se están sensibilizando con el tema de los ovnis porque se dan cuenta que es una buena derrama económica, Claro. pero también se dan cuenta de que tienen mucho que ofrecer con las leyendas, las historias que ocurren en cada uno de esos lugares. Y por eso, bueno, contestando tu pregunta, Sí. por eso constantemente estoy acá en Chihuahua, Durango y en Coahuila. Qué bueno. ¿Y no ha decepcionado? No, para nada, no. No. Mira, yo cada que viajo por México, ahora ya no viajo tanto por cómo están las carreteras y cómo están algunos lugares de México, país. lamentablemente, sí. Pero yo espero que en algún momento se pueda recuperar esos lugares donde cuando años atrás nos íbamos a un cerro, donde a lo mejor nos decían que había muchos avistamientos de ovni, hablábamos con los ejidatarios o con el dueño del terreno, le pedíamos permiso y nos podíamos quedar 1 noche, 2 noches y nadie te molestaba. A la fecha uno hace eso y a las 2, 3 de la mañana llegan los malandros y te roban todo. No se puede, porque ellos piensan que uno va a hacer labores de inteligencia en lugar de ir a buscar ovnis. Peligroso. De Sí, hecho, sí, justo sí. la otra pregunta que te iba a hacer era que si por Durango no han entrado porque no se les facilita el gobierno, está más difícil llegar, o por ejemplo, aquí en Durango es muy común, no sé a quién le decía, creo que a Lourdes, que nosotros desde Durango no conocemos casi el estado. Es el 4º estado más grande de México, pero parte va de pues la inseguridad, la verdad, o sea, no hay... Claro, es que sí, el problema es ese, que ya, como les mencionaba, no puedes viajar ya. Sí. Hay lugares donde, miren, yo me he metido, por decir, entre Puebla y Veracruz, uno sin saber, te llegan los reportes, vas a darle seguimiento y de repente pues se aparecen esos tipos, ¿no? Y por lo regular cuando yo viajo con gente, hablo con la policía local,
con Protección Civil, con Cruz Roja y desde luego con la presidencia municipal. Pero aún así, en muchas de las ocasiones, pues llegan los malandros y te piden dinero. Me tocó en Valle de Santiago, en Guanajuato, y desde ese momento jamás he regresado Sí, ahí. no. Me han buscado por parte de la presidencia municipal para que regrese, pero el asunto es de que si no tienen garantizada tu seguridad, yo no puedo llevar a 50, 60 personas para que, a ver A ver qué qué pasa. sucede. No, yo no puedo hacer eso, no puedo exponerme. Miren, les pongo un ejemplo muy claro que me ocurrió fue en el estado de Puebla, colindante con el estado de Veracruz. Es una hacienda abandonada. Se habló con la policía local para que nos acompañara a hacer un recorrido, tomar fotografías y todo, porque íbamos a hacer un corredor turístico dentro del misterio. El asunto que en ese proceso, pues yo llego a la hacienda, veo que hay una iglesia, a un lado de la iglesia pues hay una torre, y que hay en una torre, una campana. Bueno, pues yo vi la campana se movía con el aire. A mí se me hizo muy raro porque dije, bueno, es un lugar abandonado y curiosamente está la campana, pero una campana enorme. Dije, ay, me llamó mucho la atención eso. Dije, ¿y por qué no se la han robado? Bueno, ya después cuando yo publico todo el reporte, la gente me empieza a escribir. Johanan, no existe campana. No hay campana. Canijo. La campana desapareció en la década de los 40, porque la bajaron unas personas de ahí de Puebla y se la llevaron a su casa. Se la llevaron. Entonces, Un clásico. pero yo tengo grabada la campana. Ahí estaba. La campana no está, no existe. Y dices, pero ¿cómo es posible? Y recuerdo que cuando llegué con los policías, ellos se quedaban viendo. Me llamó mucho la atención eso, porque se quedaron viendo hacia la torre y entre ellos, pues estaban comentando algo. Y yo creo que se les hizo raro ver la campana, pero yo vi la campana, ahí estaba, grabada. Oye, ¿qué habrán dicho, Johanan? Que no, ya regrésenle las campanas, ya regresen la campana, ¿verdad? Ya nos pasamos de mala onda. Es alucinante. Pero bueno, ¿a dónde voy con este comentario? Que después de que yo doy a conocer de que se hace viral, que se me apareció la campana cuando no hay campana, llegó una cantidad impresionante de gente que el municipio no se daba abasto para resguardar la seguridad. Entonces, yo cuando veo eso, que no hay campana, cuando me entero de que yo sí la vi, yo dije, aquí me están engañando. Y me usaron, que lo sigo pensando a la fecha, a mí me usaron, me llevaron a ese lugar, pusieron una campana de fibra de vidrio, de cartón, no sé. Entonces yo hablo nuevamente con la persona que era el guía y le digo, oye, yo quiero regresar, voy a llevar dron, voy a ver y quiero subirme. No se puede subir porque a lo mejor se cae la torre. Dije, y entonces ya pidió la autorización con la policía y la policía no quiso. Hablé con la gente del municipio, bueno, se habló con la gente del municipio, y el alcalde nos dijo, si ustedes regresan yo no les garantizo su seguridad. Y dicen, no, a ver, espérate, pues si esto no es opcional. Y no pude regresar porque es una zona donde habían encontrado restos de personas, o sea, no es una zona segura. Pero fue lo que yo me quedo pensando y lo externé en mis redes sociales, en el periódico, que como un presidente municipal te dice no vengas porque no te puedo garantizar tu seguridad. Entonces, ¿qué? Están validando exactamente. ¿Será entonces que me engañaron? Pero si me engañaron, a ellos les funcionó, porque llegó una cantidad de gente, los hoteles en toda la zona, que son pocos, pero hay, los restaurantes estaban llenos. Entonces nos damos cuenta que hay un gran interés sobre el misterio, hay un gran interés sobre el tema de los ovnis, que los municipios no han logrado entender a la fecha. Oye, pues qué tontos, a final de cuenta, o sea, si hubieran colaborado, si hubieran tratado de hacer inclusive algún tipo de campaña de colaboración contigo o con cualquier otro investigador, pues le hubieran podido sacar mucho provecho a todo esto, ¿no? O sea, más que yéndose del lado de hacer a lo mejor algún tipo de estafa, o tratando de timarte para que pudieras hablar de ello, o sea, diciéndote bien las cosas y tratando de hacer algo un poco más grande, pudieron
pudieron haber realizado algo mucho mejor, ¿no? Mira, si a mí me hubieran dicho, oye, nosotros tenemos este lugar, queremos hacer un corredor turístico, que era lo que yo estaba buscando, sin saber lo que ellos pretendían. Entonces, yo les hubiera ayudado, les hubiera ayudado con todo, como ayudé al municipio de Francisco y Madero para que se diera a conocer esa parte de la zona del silencio, ¿no? Entonces, el asunto es ese, que si no nos coordinamos, que si no hablamos y ellos no están abiertos a este tipo de temáticas, va a ser más lento, porque realmente el turismo se da y ahí está, ¿no? Y de hecho creo que se puede hacer algo muy grande como en Estados Unidos, en Roswell, ¿no? O sea, que a lo mejor ya está de más, ¿verdad? Que dices, esto ya está de más, ¿verdad? Porque ya ves que tienen hasta el McDonald's, está tematizado Sí, exacto. con todo Omni y todo, pero que pues le da trabajo a muchísima gente que está ahí, y aquí pues le podría dar ese ingreso a los artesanos de la zona, a gente que vive en la zona, que tiene sus posadas ahí también, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí como Claro, tú dices, exactamente. tienen que apostar. Mira, le conviene a los hoteleros, a la gente de restaurante o que tiene algún negocio de comida. Le conviene, como tú bien lo mencionas, a los artesanos, que la playerita, que el llaverito, que la gorra, que esto, que aquello. A todo mundo le conviene. Y ponía el ejemplo de la Rumorosa, porque cuando se hizo ese congreso, se firma por Cabildo, Capital Mundial de los OVNIs. En ese fin de semana que se hizo ese congreso anunciando todo esto que les acabo de mencionar, porque después, una semana más tarde, el alcalde rindió un informe al Cabildo, porque le dijeron, bueno, a ver, ¿qué resultados hay? 100% ocupación hotelera, 100% ocupación en restaurantes. Y pues, ¿qué más quieres? ¿No? ¿Qué más quieres? Pues si el municipio se llenó. Sí. Entonces, pero no hay todavía como que, les digo, no hay la visión. Sí, claro. Ocotlán, Jalisco, ya lo está haciendo. El año pasado puso investigadores del fenómeno OVNI, testigos, y trajo a un astronauta, entonces les fue súper bien. Igual ocupación hotelera al 95%, restaurantera, bueno, no se diga. En Atlisco, Puebla, sucede exactamente lo mismo. Entonces vemos que sí puede darse esta parte del misterio con el turismo, ir de la mano cuando te ofrecen toda la infraestructura por parte del gobierno. Yo creo que antes a las personas que hablaban sobre apariciones de fenómenos ovnis y todo esto se le tachaba de locos. Eran personas en serio que se les tachaba de locos. Y el día de hoy, si se dan cuenta, en este corto periodo de tiempo se ha logrado hacer que estas personas pues en realidad tengan una base un poco más científica, inclusive pues tienen ya apoyo de gobiernos en Estados Unidos, pues todo lo que está pasando, ¿verdad? Y al día de hoy yo les puedo decir que, o sea, yo creo, Johanan, que te has de sentir muy bien por el hecho de que cada vez se suma más gente, ¿no? Cada vez más gente cree en esto, cada vez más gente apoya y estudia principalmente, e investiga también este tipo de fenómenos, y ya no es algo como que, eso lo dijo un loco. O sea, ahora, o sea, en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, esto ha estado en boca de todos, de personas que lo creen, de personas que no lo creen, de gobiernos, de empresas, de científicos. O sea, ya para todos es técnicamente una posibilidad, ya no es una locura el saber que hay vida en otros planetas, o hay seres que no son de esta tierra y que pueden llegar a venir o que nos están visitando. Desde luego, mira, a partir de diciembre del 2017, el New York Times publica en aquel mes, publicó un reportaje muy amplio donde aseguraba que el gobierno de Estados Unidos tenía una oficina que gastaba arribita de los $20 millones de presupuesto anual para la investigación del tema de los ovnis. Fue un escándalo. Porque en teoría en 1969 Estados Unidos dejó de investigar el tema de los ovnis de manera oficial. Pero llegamos al 2017 y nos dimos cuenta que no, que la oficina investigadora del tema ovni seguía. Esto fue el parteaguas para que a nivel internacional Estados Unidos comenzara a filtrar a la prensa, diera a conocer fotografías, videos, testimonios de militares, de gente de la Fuerza Aérea, del área de inteligencia, de las investigaciones que ellos estaban haciendo. Esto provocó que a nivel mundial hubiera una aceptación, un reconocimiento, pero sobre todo que la gente o millones de personas se dieran cuenta que, siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, no pudiera explicar el tema de los ovnis. Y ellos lo han dicho: nosotros los hemos perseguido, nosotros los hemos detectado,
pero a la fecha no sabemos de dónde son ni quién los haya construido. No utilizan la palabra extraterrestre, entonces si es no humano, ¿qué es? Pues si no es no humano, pues seguramente es extraterrestre, pero no la usan. No usan el término extraterrestre. Eso sirvió entonces para que se creara una conciencia a nivel planetaria muy fuerte sobre la presencia de los extraterrestres en nuestro mundo. De una manera tremenda, ahora, si antes la gente se burlaba o se les dibujaba una sonrisa en el rostro, ahora lo siguen haciendo, pero ya menos personas, Sí. porque ahora se dan cuenta de que esto es real, que esto es auténtico. Y ya nos damos cuenta que ahora los medios de comunicación ya no se burlan del tema. Vemos que ahora la ciudadanía pone más atención cuando sucede algún avistamiento, algún algo sobre este tema, porque ya cambió como el chip. Ya se dieron cuenta de que si los gobiernos están detrás, que tratan de darle una explicación, que los gobiernos están desclasificando información, que los gobiernos han hecho estudios profundos sobre esta temática, la gente ya entendió entonces que es un tema real. Sigue habiendo muchas personas que se burlan, pero ya son menos. A mí me resulta impresionante el hecho de que medios de comunicación tradicionales ya también se dan la tarea a investigar este tipo de fenómenos e inclusive pues ya lo comunican abiertamente, ya no es como, oye, lo dijo periódico, órale, qué chiquito, o sea, el Universal, New York Times, o sea, ya periódicos más grandes hablan de todos estos conceptos de la vida extraterrestre y también lo tocan de una manera seria. Eso me llama muchísimo la atención. Y ahorita yo te quería cuestionar y quiero cuestionar a todos también si creen que esto que está pasando es solamente como cuando Estados Unidos y Rusia competían por ver quién llegaba primero a la luna, ¿verdad? ¿Quién podía llevar primero a la gente a la luna? Ahora no sé si es lo mismo o si vaya a pasar lo mismo. A ver quién desclasifica primero, a ver quién hace primero, porque yo dudo muchísimo que Estados Unidos sea el único país que ha tenido este tipo de contacto, sea el único país que haya tenido el acercamiento con este tipo de seres y de inteligencias. O sea, ahora no sé si se trata de poderes, no sé si se trata de ver quién lo hace primero o quién lo hace mejor, ¿verdad? Estados Unidos, mientras hacía mucho ruido, desclasificaba y filtraba información a la prensa, porque ellos decían, ay, de repente alguno de mis trabajadores lo filtró. No, era el mismo gobierno que tenía o manejaba una agenda y sabía perfectamente en dónde y en qué momento. Si ustedes se dan cuenta, cuando ellos daban a conocer un video, el interés a nivel mundial era tremendo. Y Claro. cuando veían ellos que ya iba bajando el interés, mandaban una foto o ponían un testimonio. O sea, mantuvieron una campaña tan fuerte que ellos lo pensaban nada más para Estados Unidos, pero tuvo una repercusión planetaria, que eso es alucinante. En ese proceso, bueno, pues hay diversos países, como tú lo mencionas, Inglaterra, Alemania, Japón, Italia, en América, México, comenzaron a hacer lo necesario para comenzar o emprender el camino para la desclasificación total de los documentos que tenga el gobierno. En México, de la mano de Jaime Maussan, se llevó a la Cámara de Diputados y ahí se pidió a las autoridades mexicanas que vieran el fenómeno como algo real, como algo importante. Fue la primera vez que en nuestro país, y el único personaje que podía lograr eso es Maussan, el hombre más conocido, que lleva una trayectoria tremenda sobre esto, que todo mundo se burló de él Sí. y que a la fecha, bueno, ahí están los memes, ¿no? Pero nos damos cuenta que el interés está ahí, nos damos cuenta que la documentación está ahí y nos damos cuenta que el fenómeno sigue ahí sin explicación. Aparte se burlaban, pero tenían su atención en ese Sí. lugar. Fíjense, la mente humana, el ser humano en general es muy, pero muy, muy extraño. Y la mente humana siempre va a buscar la forma y la manera de protegernos a nosotros mismos. Es por eso que muchísimas personas, cuando sufren algún tipo de pérdida o cuando están en funerales o en algún evento muy fuerte de su vida, tienden a hacer este tipo de chistes, tienden a hacer este tipo de conductas que parecen ser muy extrañas para las situaciones que están viviendo. Y yo creo que eso en realidad pasa también con los seres humanos, con el tema de saber y de creer que hay una vida fuera de la nuestra, que no somos el centro del universo. Yo creo que esto orilla al humano a agarrarlo inclusive de una manera burlona, de broma o como si no fuera un tema serio, porque no sé ustedes, pero yo creo que aún no estamos listos psicológicamente para poder
razonar el hecho de que no somos el centro del universo y que no somos los únicos. Claro, desde luego. Miren, a mí me llama mucho la atención que ahora, el 2025, sean tantas personas que levantan la mano para decir, hey, yo estoy recibiendo mensajes, yo estoy en contacto con los extraterrestres, me mandaron esto, me mandaron aquello. Es alucinante. Sí. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que a nivel mundial todos tenemos una historia que contar referente al tema paranormal, el tema de los ovnis, ¿no? Sí. Todos. Miren, yo desde el año 2016 le doy seguimiento al tema del contacto con extraterrestres. Y casi al principio del programa me preguntaban si había yo tenido algún encuentro, algún avistamiento con un extraterrestre. Hasta el momento no, directamente con ellos, directamente. Pero de manera indirecta, en noviembre del año 2014, me invitan a dar unas conferencias a La Paz, Bolivia. No, primero a Lima, Perú, regreso a México y luego me voy a La Paz, Bolivia. Estando en Lima, una de las personas que no estaba involucrada en el tema de los ovnis, que formaba parte de los técnicos del congreso al que yo fui, me dice, oiga, tengo que darle un mensaje. Anoche estaba a punto de dormir, se abre la puerta de mi recámara y un tipo estaba en el marco de la puerta. Atrás de este individuo había una luz muy intensa y había una sombra que no me permitía ver el rostro ni cómo estaba vestido. Pero me dijo que le diera este mensaje. Y yo dije, ay, a ver, pues. Me empezó a hablar de mis problemas personales que tenía en esos momentos y me daban la solución a ellos. Me hablaron de mi vida profesional y me hablaron del tema del que yo estaba abordando, el tema de los ovnis. Me dijeron el mensaje, palabras más, palabras menos, no tengas miedo, sigue adelante y ayúdanos a concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de este tema. Cuando yo escucho eso, yo dije, ay, esto es una reverenda jalada. Pues eso qué. Saquen a esta persona, Sí. por favor. Pero bueno, lo dejé así y ya. Me voy a La Paz, Bolivia, y otra persona recibe la segunda parte de ese mensaje. Me decía prácticamente lo mismo, pero le agregaba cositas de mi vida personal. ¿A dónde voy con esto? Que cómo esos seres saben santo y seña de nosotros. Claro. ¿Cómo lo saben? No lo sé, pero lo saben. Y cuando a mí me hablan de mi vida, de lo que yo estaba viviendo en esos momentos, de lo que estaba pasando, pues yo dije, ay, pues yo no voy por la vida contándole mis cosas a la gente, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas muy privadas. Pero ya que te lo diga una tercera persona, dices, wow. Bueno, no hice caso ni del mensaje del Lima ni del mensaje de La Paz, Bolivia. Regreso a México y 2 años más tarde, en un evento que hice en Teotihuacán, una persona se me acerca y me dice, Johanan, tengo un mensaje para ti. No sé qué signifique, pero tengo un mensaje. Ahora ya pongo más atención. Le digo, ¿qué pasó? Mira, pues anoche estaba a punto de dormirme, alguien apareció en la puerta, en el marco de la puerta de mi recámara y me dijo que te tenía que dar un mensaje. Dije, ay, a ver. Utilizó el mismo lenguaje, utilizó las mismas palabras y el mensaje es, no has hecho caso, sigues teniendo miedo, nosotros estamos aquí y te vamos a apoyar, no tengas miedo. Ahí fue cuando entendí que esto es real, el tema del contacto es real. Entonces, a partir del 2016, comencé a darle seguimiento a las personas que refieren vivir experiencias de contacto, de encuentro y de secuestro extraterrestre. Y es alucinante lo que he encontrado. He encontrado profecías, he encontrado mucho que tiene que ver con el despertar y los grandes cambios planetarios. Entonces es alucinante el tema, un tema que hasta el 2014 nadie tomaba en cuenta y que a partir que yo me involucro en el 2016 comencé a darle una difusión tremenda a todo lo que implica a través de redes sociales, y al 2025 me da mucho gusto que se haya logrado el interés de la sociedad sobre este tema, porque a lo largo de los siglos siempre el ser humano ha estado en contacto con esas entidades. Yo no sé si sean extraterrestres, intraterrestres, seres de otras dimensiones o que vengan del futuro, pero no le habíamos dado la importancia porque se nos olvidó escuchar, el mirar, el cuestionar a las personas y que nos platiquen
lo que estén viviendo en ese momento, ¿no? Oye, ¿y alguien se te ha acercado que te haya platicado algo que nos puedas compartir que para ti haya sido algo como muy importante? O sea, que digas, Sí. esta anécdota o cosa que le pasó a esta persona fue muy fuerte. Sí, desde luego. Mira, en México te puedo decir que en el año 2017, a partir del mes de mayo, 2 contactadas de la zona norte de México. Esto es lo más fuerte que yo encontré y por eso en muchas de las entrevistas que me hacen lo comparto, para que le demos seguimiento y crear esa conciencia de no burlarnos de la gente que hable de que está viviendo alguna experiencia de contacto. En mayo del 2017, 2 contactadas, una de ellas de Monterrey y una más de Saltillo, en Coahuila, recibieron mensajes de los seres con los que ellas estaban contactando, seres extraterrestres, que les dijeron que en el mes de septiembre, el 19, llegaría un terremoto. Cuando a mí me dan la información, cuando a mí me comienzan a hablar de eso, yo no creí, yo dije, no, esto no va a pasar, porque a nivel mundial, hasta ese momento, en ninguna parte del mundo se ha presentado un terremoto la misma fecha Exacto. que ha sucedido otro. Hay que recordar que el 19 de septiembre de 1985 fue uno de los terremotos que marcó a nuestro país y que a la fecha causó un daño tremendo, materialmente y en las personas también. Sí. Bueno, y que de repente alguien llegue y te diga, ay, el 19 de septiembre del 2017 va a un terremoto. Claro que no lo creí, yo dije, no, pero bueno. Abrí una carpeta de investigación, le di seguimiento, pero de repente la mayoría de los contactados en la República Mexicana comenzaron a recibir mensajes que hablaban de que venía un gran movimiento. Nada más así. Los mensajes que mandan no siempre son tan exactos, no siempre son tan con mucha información. Son muy ambiguos. Yo le di seguimiento y todavía recuerdo que 12 horas antes de que llegara el terremoto, yo estaba transmitiendo en mi canal de YouTube y una de estas personas me llama y me dice, Johanan, me están diciendo que te salgas. ¿Quién? Los extraterrestres me dicen que te salgas, que esto ya va a reventar, que ya te tienes que salir llorando. Y yo dije, ay, pues esto no es así. Que, vamos toda mi familia y vámonos a otro país, vámonos a otra ciudad. Pues no. ¿Y cómo sacas a 100,000 personas? ¿Cómo sacas a 20 millones de personas? Pues no se puede. Llega el día siguiente, la 1:14, y se produjo el terremoto. Ahí entendí que en realidad esos seres se adelantaban a nuestro tiempo, que sabían perfectamente lo que va a suceder en una semana, en un mes, en un año, en 10 años. Saben perfectamente lo que va a ocurrir. ¿Y crees que este haya sido para advertir o qué? Porque como tú dices, es casi imposible poder vaciar toda la ciudad. Claro, o sea. Mira, yo creo que fue para advertir, pero hasta ese momento no éramos conscientes de que ellos sabían perfectamente lo que ocurría y no estábamos conscientes nosotros de que esto podía ocurrir así tal cual nos lo decían. Uh-huh. No éramos, bueno, a la fecha te puedo decir que no somos conscientes todavía, que hay ya personas que están sensibilizadas con el tema, sí, pero les pongo ahora otro ejemplo. En el 2022, a partir del mes de febrero, otra contactada, pero en este caso de Mexicali, me dice, Johanan, el 19 de septiembre va a llegar un terremoto de magnitud 8 en zona central de la República Mexicana. Y yo dije, ya paren, ya, por favor. Le suplico, por favor. Claro, no. Ya es cuéntense otra. Es que a pesar de que yo le doy seguimiento, mucha gente dice o piensa que yo me creo todo, pero no. Y dije, bueno, voy a abrir una carpeta de investigación. Ya en esa carpetita comienzo a echarle como que entrevistas de lo que voy viendo que va haciendo esa persona, que ahora es más sencillo a través de las redes sociales darle seguimiento a alguna persona, vi quién era su entorno, su primer entorno de amistades, qué tipo de cosas publicaban y así, ¿no? No es de que esté hostigando ni que me esté metiendo en la vida privada, no, pero digo, ahora en las redes sociales se puede hacer. No, aparte tienes que saber quién es la persona, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, pues ya le di seguimiento, todo. Recuerdo que en ese momento, cuando era 19 de septiembre, yo estaba con la familia de mi esposa, que ella es española, estábamos en Toledo, estábamos saliendo de la ciudad de Toledo, íbamos para Madrid, y me llaman mis hijos, papá, terremoto. Y dije, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿De qué me están hablando? Uh-huh. Ya me conecto a través de internet a los medios de comunicación de México y veo que había sido un terremoto. En ese momento
A mí se me puso la piel chinita, chinita, chinita. Porque se estaba cumpliendo por segunda ocasión un terremoto vaticinado por los extraterrestres. Dieron el día, dieron incluso hasta la magnitud, que al final los primeros del Servicio Sismológico Nacional lo habían puesto de magnitud 8, lo que decía la profecía. Al final se quedó de 7.6, 7.4, algo así. Pero dices, pues estuvo cerquita del 8. En el horario que dijo, de la forma en que lo dijo. Yo recuerdo que llego al departamento de Madrid y inmediatamente me comunico yo con la testigo y le digo, oiga, ¿se cumplió lo que usted dijo? La señora estaba en shock. La señora no lo entendía y como que no comprendía que lo que a ella le habían dicho había ocurrido. Ella pensó que no iba a pasar nada. Pero cuando se dio cuenta, recuerdo, y en mi canal de YouTube está la entrevista grabada, la señora no sabía ni qué decirme, la señora estaba súper apenada porque ella pensaba que ella había como que echado la sal de que se produjera ese terremoto. Y yo le decía, pero es que usted no tiene nada que ver. O sea, los seres humanos hasta el momento no podemos provocar, que se sepa, no podemos provocar un terremoto, ¿no? Entonces, me decía, no, pero es que por mi culpa y no debí de haberlo hablado. Le digo, no, pero es que esto es ajeno completamente. Y hay que recordar también que México es el primer país que tiene 3 terremotos en un 19 de septiembre. Entonces, cuando yo veo todo esto, a mí se me hizo muy raro y dije, bueno, a ver, vamos a ver si en el terremoto del 85 también hubo algún vaticinio de los extraterrestres. Comencé a preguntar, me empecé a sondear a los contactados y hubo por ahí alguien que me dijo, el del 19 de septiembre lo vaticinó una contactada muy importante en México que se llamó Marla, en la década de los 70. Fue muy importante, pero ella recibió de los maestros extraterrestres a principios de la década de los 80, pidiéndole a todo el movimiento, a todo el grupo de Marla, que se tenían que salir de la Ciudad de México, porque venía un gran cambio y un gran terremoto. No había fecha, en ese momento no dieron fecha, pero les dieron la advertencia 5 años antes de que se salieran. Muchos hicieron caso, otros se quedaron en la Ciudad de México, pero ahí quedó el antecedente de que también fue vaticinado este sismo. Entonces, le di seguimiento, entrevisté a las personas que manejaron esa información en la década de los 80, me confirmaron todo esto y creo ahí que esto es muy importante porque tenemos entonces, al menos en la República Mexicana, 3 terremotos que han sido vaticinados por mensajes de extraterrestres. Oye, Johanan, y con toda esta información que tú tienes y que has recopilado durante toda tu carrera, me queda claro que una gran parte de lo que estos seres quieren es darnos un mensaje. Sí. ¿O tú crees, o sea, está enfocado a qué a él? Porque he escuchado en el UFO Fest y todo el contenido que hacen los creadores que andan aquí, que la mayoría habla de que son mensajes de amor. Pero justo ahorita tú dijiste de que también secuestrados, que Así esa es. parte pues no es muy amorosa que digamos, ¿verdad? Entonces, No, nunca. en tu enfoque, ¿el mensaje es para qué o qué tipo de Mira, mensaje? debemos de entender de que al planeta Tierra no solamente es una raza, son muchas razas las que se aseguran que nos están visitando. Algunas de ellas vienen con esta parte de que el ser humano tiene que llegar a otros niveles de conciencia, a otros niveles de espiritualidad, y ser mejores como personas. Realmente lo que yo he encontrado después de tantas entrevistas que he hecho, tanto en Europa como en toda Latinoamérica, son 4 palabras claves que yo he encontrado: amor, paz, unión y autoconocimiento. Si estas 4 palabras las llevamos a un siglo atrás, 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, es lo mismo que nos decían las apariciones marianas de santos, los videntes, son las mismas palabras. Los Incluso las personas que estaban en contacto con los seres mágicos, los duendes, los gnomos, las hadas, etcétera, etcétera, les daban el mismo mensaje. Pareciera que a lo largo de la historia el fenómeno se ha presentado de distintas maneras, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Eso es un tipo de ser, el que quiere que avancemos, que lleguemos al siguiente nivel. Pero hay otras razas que no desean eso. Sí. Hay otras razas, como tú bien lo mencionabas, que llegan, secuestran al ser humano, es decir, se lo llevan en contra de su voluntad y que le meten cosas
por todos lados. Y cuando digo por todos lados, es literal. Que le dejan un trauma al testigo. Uh-huh. Que el testigo lamentablemente no sabe qué hacer, que el testigo queda completamente bloqueado, que al testigo no logran ayudarlo porque los cuerpos médicos a nivel mundial no están sensibilizados con este tema y que es muy lamentable. Recuerdo que cuando fue lo de que se hizo en la Cámara de Diputados en México, quien estaba armando todo este proceso, que era del equipo de Jaime Maussan, yo le decía, el tema de los ovnis nunca va a estar completo si no tomamos en cuenta los testimonios de las personas que refieren haber sido secuestradas. Nunca va a estar completo si no metemos dentro de todo ese escrito y dentro de toda esta propuesta la ayuda que debe de recibir una persona que esté recibiendo constantemente mensajes, no sabemos de quién, pero que está recibiendo mensajes que ellos aseguran de seres extraterrestres. Uh-huh. Y esto es así tal cual, si no tomamos en cuenta todas estas áreas, las personas que viven estas secuelas de esos encuentros o de esos secuestros no se recuperan. Sí, no. Entonces son razas malévolas, son razas que tratan de hacernos un daño, pareciera que sí. Ellos, esas razas lo que han mencionado es de que tratan de hacer una hibridación entre su raza y la nuestra, sí. Porque ellos aseguran que en algún momento de su vida, de su desarrollo evolutivo, jugaron con ciertas energías que les afectó la forma de reproducirse. Uh-huh. Y perdieron la capacidad del amor, perdieron la capacidad de reír, perdieron la capacidad de hacer una broma como nosotros lo hacemos. Entonces ellos dicen que tratan de hacer ese match entre las dos civilizaciones, entre las dos razas, para poder sacar un híbrido. Sí. Hasta el momento creo que les ha ido muy mal, porque siguen secuestrando personas, sí. Y ellos, a pesar de que los primeros reportes que tenemos o que se hizo viral todo este tema fue en la década de los 80, cuando en Estados Unidos comenzaron a publicarse libros de los secuestros extraterrestres, y ya lo más fuerte de esto fue en la década de los 90, que salieron películas, documentales, series, hablando de las experiencias de las personas. Betty, Barney Hill. Exactamente. Entonces vemos que no hay un avance real de estas entidades, sí. Pero hay de todo, o sea, desde aquellos que te hacen un daño hasta aquellos que quieren que evoluciones. O sea, se he dado los dos panoramas, pues. Okay. Oye, Johanan, y por ejemplo, o sea, a lo mejor suena algo tonto, pero ¿cuáles son como los criterios que tú has visto de una persona para ser contactada? O sea, porque pues yo creo que no todos somos, claro. No sé si decir privilegiados, o sea, o no todos podemos vivir esa experiencia. Seleccionados. Es que sí, por un lado hay mucha gente que siente que es un privilegio, ¿no? Y ya hemos hablado, sí. Ayer que hablamos con Fepo, también nos dijo que hay mucha gente que él se le ha acercado y que le sienten que ha sido un privilegio ser contactados, pero como tú dices, hay gente que es secuestrada, no creo que sea un privilegio. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para que una persona sea contactada? No hay. Al menos yo no los he encontrado. La mayoría de personas que viven estas experiencias les ha ido muy mal. Sí. Y para ellos me dicen, es lo peor que pudo ocurrirme. ¿Por qué? Porque se burlaban, porque no las entendían, porque pensaban que estaban mintiendo. Y en una primera parte les fue muy mal. Pero después, conforme fue avanzando también todo este proceso de la divulgación de estos casos, más o menos ya la gente dejó de burlarse, más o menos la gente los dejó de hostigar, y entonces es ahí cuando nos damos cuenta que no para todos ha sido bueno. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando yo era un chavillo y mis papás me llevaban a las conferencias, había ocasiones que cuando hablaban los contactados, la gente los golpeaba. Iban, les pegaban, les daban una cachetada. Yo decía, chale, espérense. A la Will Smith. Para no hablar. Sí, porque hablaban de Dios o hablaban de los extraterrestres, claro. Y la gente pensaba que estaban mintiendo. Eso yo lo vi, nadie me lo contó, para mí era muy fuerte. En el año 2017, 2018, un grupo de contactados en México fueron amenazados de muerte. O sea, a ese grado. Y la gente, no para todos, ha sido algo bueno, no para todos ha sido algo agradable. Hay otras personas que sí dicen, a mí me ha ido muy bien, yo lo divulgo, esto, aquello, pero bueno, hay que ver el contexto, hay que ver en qué lugar los ha dado a conocer, qué tipo, en qué ciudad o en qué país viven, o sea, es multifactorial. Incluso hay gente que lo busca, ¿no? Bueno, sí, yo veía que Fepo en algunos programas decía, es que yo quiero hacer contacto. Sí, a la fecha hay mucha gente interesada en hacer contacto. Sí. Aquí hay muchos peligros. Sí. No sabes ante qué te estás enfrentando, ni qué
o con quién puedas contactar. ¿Qué tal si es un demonio? ¿Qué tal si es un ser del bajo astral? ¿Qué tal si te están engañando? ¿No? Sí. Y no he encontrado yo a la fecha características, decir, una persona que medite 20 minutos o 1 hora al día, que sea vegano, que sea buena persona, son los que van a contactar. No. No. En no hay un común. México no hay un común. En México, imagínense cómo estarán las cosas, que los extraterrestres se han presentado en los bares. Y en los bares, tomando tequila, han contactado a personas. Y que a partir de ese momento se han desarrollado algunos de los casos más importantes de México. Es eso. Pero también me queda muy claro que hay personas que hacen meditación o hacen oración o hacen esta parte que es la contemplación y que han contactado. Y mucho me dicen, es que solamente los que no comen carne pueden contactar. Yo conozco a muchos contactados que toman, que fuman y que comen carne y ya. Miren, en algún momento me decían, yo les preguntaba, esto mismo que me preguntaron, yo a la mayoría de los contactados se las hacía, oiga, ¿y cuáles son las características para que se pueda contactar? Y recuerdo que una contactada muy querida, Sarita, ya era una persona ya ya adulta mayor, ya falleció, y bueno, me decía, no, mira, yo me he dado cuenta que para contactar son 3 factores. Y yo le decía, ay, a ver, Sarita, dime. Sí, yo sí. A ver, yo quiero contactar también. No carne. Dices, bueno. No alcohol. Y no sexo. No estoy preparado todavía para el contacto, ¿no? Ni quería tanto que me contactaran, la neta. No, yo dije, no, yo creo que en un futuro a lo mejor sí. Pero era lo que me decía ella. Y te digo, o sea, hay personas que son personas como ustedes, como yo, comen carne, han tenido hijos o tienen hijos, toman alcohol y son contactados. Una vida normal también. Una vida normal. O sea, por eso te digo, no hay una característica. Al menos yo no la he encontrado. No es como les mencionaba, alguien que sea medite, que sea vegano, que se vista de blanco. Ellos sí van a tener el contacto. A lo mejor es más fácil para ellos. Pero entonces todos los demás que Hare comen Krishna. carne. Sí, no. En algún momento me he topado también con personas que no buscaban nunca el contacto, que ni tan siquiera estaban involucradas con el tema de los ovnis o los extraterrestres. Sí. Y comenzaron a contactar. Yo justo ayer en el Meet and Greet me formé como una fan más a la foto con todos, y una chica enfrente de mí me empezó a sacar plática y se veía muy, pues no sé, como que siento que no era el estilo de gente que va a un Meet and Greet de ovnis, no iba de negro, no llevaba nada de ovnis, nada. Y justo ella me decía de que yo empecé a ver esto porque yo he tenido... Las experiencias. Como Fermex contó ayer, Sí. dice yo igualito, y justo un día me topé un reel y dije, no estoy loca. Y a mi esposo y yo lo vemos y me siento como en un lugar seguro, y yo, o sea... ella es de aquí de Durango, y te lo juro que si la ves en la calle ni siquiera la ves holística, nada, ¿sabes? Claro, o sea, desde una luego. persona. Ahora que lo dices, me hace mucho sentido, pues cuando vas a hacer una investigación, pues tienes a tus sujetos, tienes a tu campo de investigación, tienes a las personas que van a ser como las que vas a estudiar, y qué mejor que tener esta muestra aleatoria, ¿no? Ellos a lo mejor, si son esta raza súper avanzada, mucho más avanzada que nosotros, ¿verdad? Han de tener este tipo de muestra aleatoria, ¿verdad? No han de ser como muy específicos con cada persona, a lo mejor, y no les importa mucho que coman, no les importa mucho qué es lo que hagan, sino que sean humanos a final de cuentas, y eso es lo que quieren para seguir investigando y seguir buscando la respuesta a los que ellos se preguntan, ¿no? O seguir experimentando con nosotros. Pero fíjate, ahorita que lo dices, yo no sé qué pasaría si las cosas fueran al revés, pero sí creo que nos podemos dar una idea. Les pongo este panorama. Imagínense que nosotros descubrimos una civilización extraterrestre, ¿verdad? Nosotros somos los que las descubrimos, encontramos vida en Marte, encontramos vida en algún otro planeta cerca de nuestro sistema solar, y decidimos ir a investigar y a verlo. Y nos encontramos con que la población o los seres extraterrestres de ese planeta tienen a lo mejor un desarrollo muchísimo menos avanzado que el nuestro.
o sea, el equivalente a lo que nosotros sería una edad media o una edad de piedra. ¿Qué es lo que haríamos los seres humanos? O sea, yo les quiero preguntar esto, ¿qué es lo que haría el ser humano en esta situación? Yo creo y estoy casi 100% seguro que algo que haríamos sería intentar eso, en la conquista, ¿verdad? Sería intentar conquistarlo, sería intentar obtener los recursos de ese planeta, ¿verdad? Y a lo mejor delegar como por un lado que vamos a tener a lo mejor un tipo de amistad cuando pues en realidad lo que vamos a obtener son los recursos y poder también a lo mejor hasta poblar algún otro planeta. Entonces, sí, yo creo también que si queremos saber lo que va a pasar cuando nos encontremos con estos seres, pues a lo mejor no basta mucho en teorizar, solamente basta en ver lo que la humanidad le ha hecho a sus propios terrícolas, a sus propios hermanos. Hay de todo. Sí. A lo largo de la historia nos han dicho que viene de todo tipo de civilizaciones con diversas intenciones con el ser humano y el planeta. Tengan cuidado. Oye, Johanan. Ay, perdón. ¿Quieres preguntar? No, adelante. Vi por ahí en un reel una historia que contaste que te sucedió con el gobierno de Sinaloa. De unas... Ah, sí. ¿Nos puedes contar? Porque me quedé medio picada y no alcancé a leer esto todo. fue que en el 2010, 2011. Se los platico así a grandes rasgos, ¿no? Porque nos podíamos llevar todo un día de lo que pasó. Bueno, a mí me contactan de un personaje muy importante en ese momento del gobierno de Felipe Calderón. Hay que recordar que era la guerra frontal contra el narco. Ah, sí. Entonces, un personaje muy, muy importante de su administración que estaba en ese momento en una dependencia de Procuración de Justicia. No voy a dar más detalles. Entonces, a mí me llaman y me dicen, oiga, fulano de tal quiere hablar con usted. Dije, ay, como que no es normal que de esas esferas te llame, ¿no? Y me dice, no, pues quiero que vengas y quiero que nos ayudes en algo, ¿no? Muy formal, muy amable, muy, muy, muy así. Y yo le dije, no. No, dije, Nel, vamos a vernos en un centro comercial, en un restaurante donde sea público. Yo llego 30 minutos antes de la cita. Yo me siento frente a la ventana como para ver quién era el que iba a entrar. O sea, de verdad yo iba muy nervioso. Y bueno, pues ya veo que llegan, bueno, ya desde que yo llegué ya había gente de seguridad. Entonces yo dije, no, pues debe ser normal, ¿no? Que suceda eso aquí. Veo que llegan 3 camionetas negras, veo que se bajan así, luego lo identificas a la gente de los de seguridad, claro, ¿no? Uh-huh. Se baja el personaje que me había hablado, entonces dije, ay, es cierto. De cierta manera me tranquilicé, pero me puse muy nervioso porque ya comprendí que la gente que estaba de seguridad eran de él, ¿no? Entonces yo creo que cuando vieron que yo llegué, dijeron, ah, sí, ya llegó este señor, ya está acá, ¿no? Según tú los estabas espiando y ellos ya te... Ellos te estaban espiando a ti. Sabían perfectamente. Bueno, entonces me empieza a platicar que en un operativo en Sinaloa, no puedo dar muchos detalles, sí, no. pero en un operativo en Sinaloa llegó varias instancias del gobierno para atrapar a unas personas muy importantes en ese momento dentro de la delincuencia organizada. Uh-huh. Pero el asunto salió mal. Ellos llegan a un punto donde había 3 esferas enormes que les calculaban en ese momento como de 2 metros. Y bueno, pues esas esferas, eran 3, comenzaron a girar. Ellos se espantaron porque pensaron que los malandros iban dentro de esas esferas. Sí. ¿Y qué fue lo que dijeron? Túmbelos. Todos, imagínense, eran como 20 elementos disparándole las esferas, no lograron tumbarlas. Giraban, sale una para el cielo. Y la segunda y así la tercera. Se les fue. Entonces imagínate, el operativo había sido un fracaso. No se lo podía permitir. Uh-huh. ¿Qué hicieron? Pues nada, pues ¿qué haces? ¿No? Pues si ya no hay. Pero el asunto es de que no iban sobre las esferas, sino iban sobre unos individuos. Sí. Y de repente pues todo se frustró porque entre tanta balacera y todo, pues los otros se dieron cuenta y pues se fueron. Ni modo que los iban a estar esperando. Ah, ya estamos. Pues claro que no.
Me contactan porque este señor quería que le dijera exactamente dónde podían comprar esa tecnología, en qué país, porque a mí me lo dijo. Yo tengo la cartera del gobierno, yo la tengo así para que yo saque lo que yo quiera. El cheque de papi gobierno está en blanco. ¿En dónde puedo comprar esa tecnología? Porque yo la quiero. Si ellos la tienen, yo la voy a tener. Y yo le decía, eso no es así, esto no es así. Entonces le dije, bueno, quiero tener acceso a los documentos, los informes, lo que haya. No. Bueno, ¿puedo hablar con los involucrados? No. Le digo, entonces, ¿cómo quieres que te ayude? No. Tú no puedes tener acceso a eso, nada más dinos lo que se pueda saber. No me dio acceso a nada, no leí nada de eso, nada más me quedé con el testimonio de esta persona, de un alto mando, y de repente, bueno, surge que en el lugar donde se dio todo este asunto, desde el siglo pasado se hablaban de misteriosas brujas, y que esas brujas se llevaban a la gente, y que esas brujas estaban ahí, que cuando había niños cercanos le chupaban el alma o le chupaban la sangre. ¿Qué son las bolas de fuego? Exactamente, así es. Sí. Entonces fue lo único que encontré. Yo le dije, oiga, pues es esto. ¿Y esto qué? Pues fue lo único que encontré. Pues si me da más elementos, hablo con la gente, seguramente llegaré a más conclusiones. No, es que yo necesito, pero aferrado con la tecnología que la quería comprar. Pues desde luego eso no la puedes, no vas a ir al Walmart a comprarla, ¿no? No. Y resulta entonces que de ahí viene, creo que eso fue lo peor de todo. A mí me acusaban de que yo había filtrado el operativo a los malandros. Y dije, pero si yo me enteré 3 meses después. O sea, saliste embarrado. Sí, y el gobierno quería echarle la culpa a alguien de que había salido mal. Sí, pero el asunto es de que yo no tenía nada que ver. Entonces, bueno, se hizo muy grande, me empezaron a seguir, tenía intervenido el celular. O sea, las cosas estuvieron muy mal. Muy mal, muy mal. Porque les digo que ellos buscaban un chivo expiatorio, luego en el periódico, porque yo le pedí permiso a este señor para ver si lo podía publicar, y me dijo, lo puedes publicar, pero no menciones por nada con quién estás hablando y todo, o sea, no dar más elementos para que se conociera este rollo. Lo publico y ahí fue donde saltó todo, ¿no? Luego ya de la presidencia del periódico, el periódico donde yo publico es de la misma empresa del periódico El Universal. Y me hablaron de la presidencia del periódico y me dijeron, a ver, ¿qué pasó? ¿Estás coludido con los malos? Dije, no, yo no tengo nada que ver. Entonces ya les expliqué, ahí sí tuve que decir quién fue, los nombres, qué dependencias, y cuando ya les dije, me dijeron, ok, no te preocupes, tranquilo, nosotros vamos a hablar y vamos a parar esto. Y efectivamente pararon todo. Pero yo no tenía nada que ver. Pero ellos querían a fuerzas que encontrar un culpable, y el culpable era yo. Pero pues si yo lo conozco el operativo 3 meses después, pues yo no tenía acceso a eso 3 meses antes. Y yo me enteré porque ellos me buscaron, no por otra cosa. ¿Aquí en el gobierno de México hay gente interesada en investigar estos temas? No. Porque, pues, o sea, evidentemente suceden. Públicamente, no. A lo mejor así no públicamente, a lo mejor y sí. Pero públicamente, no. Qué difícil también porque hay de dónde aquí. Hay muchos casos. En la República Mexicana creo que es uno de los países donde hay una mayor casuística de los no identificados. Es tremendo la casuística que tenemos, pero no veo voluntad del gobierno. México está más enfocado a ver quién va a ser el siguiente presidente. Claro. No, ya tienen ahí el cuadro, ya saben quién es, ahora van a potencializar a ese individuo para que se convierta en el próximo presidente. Eso es lo que le preocupa a los políticos de México. No es igual más. Que lo que decías ahorita, o sea, tenemos aquí en Durango y en todos lados, nos falta infraestructura, esto y aquello, pero el enfoque es ese. Claro, sí. Y entonces ante eso no podemos hacer nada, y menos con el tema de los ovnis, ¿no? Sí, ¿no? Johanan, pues qué gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias, neta, te lo agradecemos muchísimo. Esta es tu casa para cuando quieras volver a estar con nosotros. Muchas gracias. Cotorrear con nosotros. Casi siempre somos un poco más de guase y así, pero con toda tu sabiduría, pues la neta no nos queda más que aprender. Y yo sé que a mucha gente que nos ve también les va a encantar este tema y cómo lo haces, ¿sale? No, hombre, pues que gracias a ustedes. ¿Los puedes invitar a tus redes? Sí, claro. Muchas gracias. Mi podcast, Encuentros Extraordinarios, que tiene poquitas semanas, que 1 mes y medio lleva que lo di a conocer. Encuentros Extraordinarios, mi canal
que tengo desde el 2014, se llama @JohananDíaz, que es la insólita experiencia, y bueno, a través de Instagram, @JohananDíaz, y en Spotify, @JohananDíaz. Así me encuentran, son las 3 principales que utilizo, así que ahí constantemente estoy publicando todo lo que tiene que ver con el tema de los ovnis, los viajes, lo que voy encontrando. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Johanna. Nos vemos. Bye, gente.